Gracias. ¿Qué significa el sello de Dios? Bueno, ya leemos en Isaías capítulo 8, versículo 16, que dice claramente, voy a leer otra vez para que tú tengas claro en tu mente este versículo clave. Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La Biblia habla acerca del sello de Dios prácticamente en todas las partes. Pero hay otras palabras sinónimas para sellos en este contexto teológico, bíblico y profético. Por ejemplo, podríamos decir así, sello de Dios o la señal de Dios o la marca de Dios, no hay problema. Así se puede hablar. En ese caso, la Biblia habla del sello de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, nosotros tenemos un cuadro muy interesante, una visión apocalíptica que Juan tuvo y que el Espíritu lo reveló de una manera impresionante. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, escrito está, después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mis amigos, internautas, este versículo es clave para entender Isaías capítulo 8, para entender este tema del sello de Dios. Acá tenemos cuatro ángeles de pie. ¿Sabes por qué los cuatro ángeles aparecen de pie? Porque el mensaje que ellos tienen es un mensaje de vida y de urgencia, de vida o muerte. Depende de la decisión que tomamos. Entonces, los cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra aparecen deteniendo los cuatro vientos de la tierra. O sea, este versículo presenta a nosotros un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios de gracia, un Dios que es un Dios como un Padre muy cerca de cada uno. Lo que pasa es que en los cuatro ángulos de la tierra, en los cuatro puntos cardinales de la tierra, tenemos las manos de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la protección de Dios. Este versículo presenta exatamente un Dios maravilloso que está con sus manos sobre nosotros, que está deteniendo las fuerzas del mal, la obra del diablo, para que nosotros tengamos más tiempo, tengamos más condiciones de estudiar la Biblia y de comprender la palabra de Dios y finalmente tomar la decisión correcta y la más importante. Entonces, Apocalipsis 7 empieza presentando un Dios de misericordia, un Dios que te permite vivir un día más, un Dios que te permite estar con nosotros en ese momento por internet, un Dios que te ama, un Dios que te llama, un Dios que está de brazos abiertos para te recibir, para te proteger, para te ayudar y para te conducir por el camino verdadero. Y la pregunta natural es, ¿por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué Dios mantiene sus manos sobre los vientos? ¿Por qué la misericordia de Dios permanece con nosotros? ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos santos, porque somos perfectos. No, amigos, no, tú no eres perfecto, yo tampoco. Nosotros somos pecadores, nosotros somos malos, nosotros tenemos problemas. ¿Y por qué Dios insiste y persiste en nos amar, en nos abrazar, en extender sus manos, en detener los vientos? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ahora sí, te invito a leer conmigo Apocalipsis 7, versículo 2, que nos presentó Daniel en las preguntas iniciales. Entonces, mientras los ángeles detenían los vientos, vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles
que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Número 3 ahora. Y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué impresionante, amigo. Me permita, voy a ponerme de pie. ¿Listo? Voy a ponerme de pie, porque estamos en vivo y ese tema yo no puedo quedar sentado. Es imposible quedar sentado. Voy a sentar después, pero ahora voy a ponerme de pie. Disculpe a los amigos ahí, pero estoy de pie. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa en ese versículo es que el versículo 1, Dios está deteniendo los vientos. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 2 y 3, nosotros miramos otro ángel. Otro ángel. Ese ángel aparece volando. ¿Sabes por qué volando? Porque no hay tiempo a perder. Porque Dios tiene prisa. Porque Dios tiene un mensaje de urgencia para ti. Entonces ese otro ángel aparece volando. Volando y tiene en sus manos un mensaje importante para nosotros. ¿Y qué mensaje tiene? El sello de Dios. Ese otro ángel tiene en sus manos el sello de Dios. ¿Para qué cosa? Para colocar en las frentes de los siervos de Dios. ¡Qué maravilla! Ahí viene la pregunta. Pastor, entonces, ahora yo entiendo por qué Dios está deteniendo los vientos. ¿Por qué las manos de Dios están sobre los 4 ángulos de la tierra? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan de poner el sello de Él en su frente, en su vida, para que tú estés marcado como hijo de Dios, como hija de Dios. Amén. Esa es la razón. Aí vem a pergunta, pastor, e qual é o sello de Deus? Em Isaías capítulo 8, versículo 16, já miramos que está, o sello de Deus está em la lei de Deus. La lei de Deus. La lei de Deus nós encontramos em Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. E quando miramos os 10 mandamentos, nós não temos dúvidas de qual de los 10 presenta los característicos del sello de Dios. Y te voy a mostrar ahora que un sello, para ser un sello de Dios, hay que tener 3 característicos. Hay que tener el nombre de Dios, la función de Dios y el espacio, el territorio donde Dios es Dios. Y hay un mandamiento que habla acerca de esto. Hay un mandamiento que presenta a nuestro Dios como un Dios creador de los cielos y de la tierra. Hay un mandamiento que presenta a nuestro Dios como un Dios, no solamente de la tierra, pero un Dios de todo el universo. Y este único mandamiento, nosotros tenemos claro. Ahora voy a tomar asiento para te explicar esto en detalles. Em detalhes. Vamos abrir a Bíblia em Éxodo capítulo 20. Éxodo, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 20. Acá eu tenho os 10 mandamentos, os 10 mandamentos. E no versículo 3, eu tenho o primeiro mandamento, que diz, não tendrás outros dioses fora de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, versículo 4, 5 e 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Y ahí, versículo 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. A los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo esto es el segundo mandamiento. Ahora, tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este es el número 3. Ahora, número 4. Versículo 8, 9, 10 e 11.
escúchame, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Acá tenemos el mandamento número 4. Y ahora el mandamento de número 5, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora vamos a ver el mandamiento de número 6, que está en el versículo 13. No matarás. Atención, no matarás. Mandamento de número 7. No cometerás adulterio. Mandamento número 8. No hurtarás. Mandamento de número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamento número 10 y último. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira, qué impresionante. Aquí yo tengo los 10 mandamientos. E Isaías capítulo 8, versículo 16, dijo así, que el sello de Dios está en la ley de Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál mandamiento de los 10 representa el sello de Dios, o la señal de Dios, o la marca de Dios? Te invito ahora a abrir la Biblia conmigo en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos para Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. ¿Ok? Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificad mis sábados, y sea una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Amén. ¿Entendés? ¿Quedó claro para ti? No. Voy a leer otra vez. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificad mis sábados, y sean una señal. Mira, una señal, una marca, un sello, una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Increíble. Así que, amigos, el sábado, el día sábado, que hace parte de la ley de Dios como 4º mandamiento, es el único mandamiento de los 10 que es presentado por el profeta Ezequiel como la señal entre Dios y su pueblo, como un sello de Dios para la humanidad. Y no es solamente ese versículo, te voy a mostrar otro. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Versículo 12. Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Otra vez, la Biblia confirma que el sábado es una señal, es un sello, es una marca de Dios para su pueblo. Y nosotros podríamos leer como Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 3 y otros capítulos más que hablan la misma cosa. Entonces, amigos, una pregunta viene naturalmente en nuestra cabeza. Pastor, tú leíste en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿habla acerca del sábado? Claro que sí, claro que sí. La Biblia habla de punta a punta acerca de este mandamiento como sello de Dios, como la señal de Dios. Te voy a mostrar Jesús guardando
praticando este mandamiento. O sea, para Jesús el sábado era como el día verdadero de reposo. A ver, Lucas capítulo 4, versículo 16, y ahí podríamos leer otros, pero 16 ya está bien. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, mira amigos, conforme su costumbre. ¿Qué es costumbre? ¿Es hacer una vez en la vida, otra en la muerte? No, la costumbre significa hacer siempre, siempre. Entonces, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Mira, había para Cristo, esto para Cristo era una costumbre de frecuentar la iglesia todos los sábados. Y naturalmente tenemos que hacer otra pregunta. Bueno, y después de la muerte de Jesús, y después que Cristo murió, ¿el sábado no fue cambiado? ¿El sábado no fue abolido? ¿Sí o no? Te voy a mostrar. Tú sabes que el apóstol Pablo aceptó a Jesús después. Jesús ya había morido y Cristo ya había resucitado cuando Pablo lo aceptó como Salvador personal y fue y pasó a ser un seguidor de Jesús. Y te voy a mostrar en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 2. Aquí tengo. Y como, atención por favor, y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Mira qué impresionante. Y como acostumbraba Pablo. Pablo tenía la misma costumbre de Jesús, igualito. Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos. O sea, habló, predicó, enseñó acerca de la palabra de Dios. Así que Cristo y Pablo tenían la misma costumbre, lo mismo costumbre. O sea, los dos guardaban el día sábado. Y los siervos de Dios siempre guardaron el día sábado. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, el día sábado es el sello de Dios. Y el sello de Dios será colocado en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestra cabeza. Por eso está escrito que el sello de Dios será colocado en la frente de los siervos de Dios. Frente, cabeza, razón, inteligencia, sabiduría. Amén. Tienes que entender esto. Solamente después de entender esto se puede practicar. Ahora, ¿y la marca de la bestia? La marca de la bestia es al revés. Al revés. Al contrario. O sea, un día, de acuerdo con una profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, y Daniel capítulo 8, versículo 12, hay una profecía de que un día alguien cambiaría, alguien intentaría cambiar la ley de Dios. Y esto pasó, amigo, esto pasó, aconteció de verdad. Un día, hombres con otra intención, que tenía otros planes, quizá movido por el diablo, intentó cambiar la ley de Dios. Y exactamente en el día 7 de marzo del año 321, Constantino hizo un decreto, una ley, para cambiar el día de reposo del día sábado para el primer día de la semana, que más tarde recibiría otro nombre, que sería el nombre que conocemos hoy, el nombre de domingo. Y Constantino hizo
e isso, melhor hablando, Constantino hizo esta lei, esse decreto, com apoio de líderes religiosos, de líderes romanos, de la iglesia romana. E depois, em um futuro cerca, esse decreto de Constantino passou a ser parte de los 10 mandamientos del catecismo romano, que aparece como o terceiro mandamento, que disse para guardar domingos e dias santos, e dias sagrados. Então, há um poder controlado, há um poder que o diabo está manejando, que cambiou a lei de Deus. Porque de acordo com a lei de Deus, o dia sábado é o dia de repouso verdadeiro de Deus. E acá está escrito em Ezequiel e em outras partes que este dia é a señal entre Deus e seu povo, é o sello de Deus. Pero quando os homens tentaram cambiar este mandamento, aí está a marca de um poder maligno que intentou cambiar os princípios da palavra de Deus. Então, cambiar a lei de Deus é uma marca de um poder que a Bíblia chama de bestia. Cambiar os princípios bíblicos é uma obra maligna. Uma obra maligna. E Cristo falou acerca disto. ¿Entendes? ¿Está claro para ti? Então, o sello de Deus é o dia sábado. E a marca de la bestia foi a forma humana e maligna de intentar cambiar o sábado, o sétimo dia, para outro dia. O primeiro dia da semana, que recebeu o nome de domingo. E domingo significa dia del sol. Em inglês, Sunday. Sun, sol, day, dia. Domingo não é o dia del Senhor, é o dia del sol. O dia del Senhor é o dia sábado. Então, pergunto, ¿tu queres receber o sello de Deus? Sim ou não? ¿Tu queres tomar uma decisão e deseas de verdade receber o sello de Deus? A ver, sim ou não? Sim ou não? Vamos. Estou falando contigo, amigo. Estou falando contigo. Um jovem, uma mulher, um homem. Estou falando contigo. Cristo te está chamando. Cristo te invita a tomar uma decisão e receber em sua frente o sello de Deus, não a marca de la bestia. Amém? Bueno, temos aqui em pantalla a opção para tu marcar tu decisão. Vou para cá. Temos aqui a opção para marcar tu decisão. Acá temos, mira, temos aqui um quadro. E eu hago uma pergunta. Tu deseas ser parte da igreja verdadeira? Já tomamos a decisão. Essa decisão já está tomada. Agora pergunto, deseas tu receber o sello de Deus? Sim ou não? Se tu deseas receber o sello de Deus, há que completar este quadro. Há que completar. Se esta é tu decisão de receber o sello de Deus e guardar o dia sábado, há que completar esse quadro. Com tu nome acá, tu e-mail acá, su teléfono abaixo, e acá tu tens 3 opções. Desejo ou quero que orem por mim, quero bautizar-me e quero estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus. Que te parece? Que te parece? Então estou aqui esperando tu decisão. Estou esperando que marques tu decisão. E tu podes usar incluso, Twitter. Podes tuitear com a hashtag, ou como tu hablas, não sei se diz hashtag, há outra palavra, numeral, há outra.
gato, gato. Então, pode usar isto e mandar escrever tu decisão. Vou aguardar el sábado. Vou aguardar el sábado. Se esta é tu decisão, por favor, há que tuitear com esta hashtag. ¿Está bem? E acá temos este quadro. E se tu deseas receber este sello de Deus, há que tomar a decisão. Quero perguntar a ti, Luiz. Luiz, tu tens micrófono aí, não? Não? Luiz, e tu, queres a marca de Deus ou de la bestia? La marca de Dios. Ah, que bueno, que bueno. La marca de Deus, el sello de Deus. Así es. E a perguntar a Romina, a ver, com essa sonrisa, Romina. ¿Ah? Claro que quiero el sello Claro que de Dios. pregunta, claro. E os jovens? E os jovens? ¿Ha tomado a mesma decisão? Espero que sí, porque si no se pierden Eu lo estou mejor de su vida. seguro que sim. E mientras os jovens tomam mais decisões, vou a pedir a vocês que cantem.